Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Es un grato placer saludarle, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, al continuar con nuestro estudio en las epístolas pastorales. Hemos terminado ya nuestro estudio en el libro de Primera de Timoteo, y hemos dicho que vamos a continuar con el libro de Segunda de Timoteo, después de haber estudiado las epístolas de Tito y de Filemón, por considerar que el libro de Segunda de Timoteo fueron en realidad las últimas palabras del apóstol Pablo, y en orden de cronología es importante que lo estudiemos al final y no a continuación de Primera de Timoteo. En este día vamos a seguir estudiando las epístolas pastorales con la epístola que Pablo le escribió a Tito. Al comparar a Timoteo con Tito, dijimos que Timoteo se perfila como el joven, sensible, amoroso, compasivo, cuidadoso pastor. Tito parece perfilarse como un hombre mayor, más maduro y estable, probablemente el mejor pastor que Pablo tuvo, especialmente al tratar algunos problemas en las iglesias. Pablo había colocado a Timoteo en Éfeso, pero puso a Tito en Creta, el cual era, como dijimos, un lugar muy difícil para comenzar una iglesia. El libro de Tito se parece mucho a Primera de Timoteo. Su contenido es muy sinónimo. Son como un libro de orden de la iglesia o un manual del ministro. Tito es muy parecido a Primera de Timoteo, excepto que le falta el toque personal, ese intenso toque personal que hay en la carta de Pablo a Timoteo. Aparentemente él no tenía una relación tan intensa con Tito como la tuvo con Timoteo, aunque seguramente tenían una muy buena relación. El énfasis de la carta de Tito es: vigilancia piadosa significa vigilantes piadosos. Y la única manera de plantar una iglesia en Creta, Tito, es tener vigilantes piadosos que adornen la doctrina de Dios con vidas santas. Ya hemos comentado sobre la dificultad de los trabajos asignados a Tito, y por estos difíciles trabajos inferimos que debe haber sido un pastor mayor y más estable, y quizás era también un buen negociador. Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 5, «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé». Él era especial para tratar problemas. Tito debe haber sido dotado con el don de arreglar lo defectuoso, podríamos decir. Hubieron problemas en Corinto y fue enviado a Corinto. Hubieron problemas en Creta y fue enviado a Creta. En el capítulo 1 y versículos 10 al 12, da la impresión de que habían problemas que corregir en la iglesia de Creta. Familias enteras se habían alejado de la gracia de Dios porque personas judías habían venido a enseñarles que tenían que guardar la ley de Moisés o ser circuncidados para ser salvos. Había maestros en Creta quienes estaban enseñando solo para obtener el dinero de los cristianos cretenses. Estas eran las cosas que Pablo quería que se corrigieran. Mucho de Tito se parece a Primera de Timoteo, y no será necesario repetir esos pasajes como los requisitos para los ancianos, por ejemplo. Solo mencionaremos los pasajes de Tito que son notables. Por ejemplo, Pablo le dice a Tito: «Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es un lenguaje bastante fuerte, y parece que Pablo le está diciendo a Tito que la belleza está en los ojos del que la posee, y así otras cosas también. Para el puro, todas las cosas son puras, pero para aquel cuyo corazón no es puro, todo le es impuro. El mensaje de Tito es un hermoso mensaje y se encuentra en el capítulo número 2, versículos 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Ha escuchado usted que alguna iglesia se llame la iglesia de la Epifanía? La palabra Epifanía es una palabra griega que significa aparición, y hay un sentido en el cual la iglesia que es descrita por Pablo en la epístola pastoral de Tito podría llamarse la iglesia de las dos Epifanías. ¿No sería ese un buen nombre para una iglesia? Porque en este pasaje Pablo habla de dos apariciones y dice que la iglesia debe existir entre estas dos apariciones. Él dice que la gracia de Dios que trajo salvación ha aparecido a todos los hombres. Allí él está hablando de la aparición de Jesucristo en su primera venida. Cuando Cristo nació en Belén, Dios se hizo carne, y a eso lo llamamos la encarnación de Dios. Y toda carne pudo ver la salvación de Dios en la vida de Jesucristo en esta tierra por 33 años. El apóstol Pablo llama a eso aparición de Dios. Dios puesto en una apariencia. Él intersectó la historia humana tomando una apariencia. Eso es llamado una epifanía en el idioma griego. Pablo dice que la gracia de Dios que ha aparecido nos enseña que debemos vivir sobria, justa y piadosamente mientras esperamos la otra aparición o manifestación de Dios. Estamos esperando la aparición de Dios cuando Jesucristo regrese en su segunda venida. Así que este sería un buen nombre para una iglesia, la iglesia de las dos Epifanías, porque la iglesia debe existir entre estas dos manifestaciones o apariciones de Dios. La gracia de Dios que trajo la salvación se manifestó cuando Cristo vino. Esa es la primera manifestación y todos sabemos que 318 veces en el Nuevo Testamento, en solo 260 capítulos, se nos dice que Él lo hará de nuevo. Dios usará una nueva manifestación de Jesucristo. Jesucristo regresará otra vez. Y entre esas dos epifanías, la iglesia debe existir. ¿Y cómo se supone, preguntamos, que debe existir la iglesia? Bueno, pues en Tito nos dice Pablo, sobria, justa y piadosamente. Porque le dice que cuando Dios apareció por primera vez, trajo salvación, nos redimió, porque quería purificar para Él mismo un pueblo que sería celoso de buenas obras. Ahora bien, hay un nombre todavía mejor para una iglesia, la iglesia de las tres epifanías. Entre la primera aparición de Dios en Cristo, cuando la salvación vino, y la aparición que vendrá, hay una manifestación de Dios a través de usted y de mí, su propio pueblo. Eso significa entonces que tenemos tres epifanías.
Nosotros estamos ahora mismo escribiendo un evangelio, un capítulo por día, por las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Los hombres leen lo que escribimos, ya sea falso o ya sea verdadero. Y aquí está esta pregunta, dígame, ¿cómo es el evangelio según usted? Ese es el evangelio en el cual está interesado Pablo. Esa es la iglesia de las 3 epifanías. La manifestación de Dios no en Cristo cuando vino a traer salvación, no cuando venga otra vez, pero tal como Él aparece y se manifiesta al mundo por medio de usted y por medio de mí, o sea, su propio pueblo. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.